Bienvenidos de nuevo a Biblidón, Páginas de Poder. Listos para una nueva inmersión en el mundo de las ideas. Por supuesto. Hoy nos adentramos en la geopolítica. Ajá, Esa fascinante interacción entre geografía y poder. ajá. Y para guiarnos en este viaje tenemos el libro Geopolítica, claves para entender un mundo cambiante. Coordinado por Eva E. Martín Roda y Julio López Abadillo Larrea. Exacto. Un libro que nos invita a comprender cómo la geografía, con sus recursos, accidentes geográficos y puntos estratégicos, influye en la toma de decisiones políticas Claro. y en las relaciones de poder entre países. O sea que no se trata solo de mirar mapas, No, para nada. va mucho más allá. Mucho más allá. De hecho, al leer el libro me di cuenta de que muchas veces había mal interpretado situaciones internacionales Seguramente. por no tener en cuenta ese factor geográfico, Es muy común. ¿verdad? Sí, porque la geopolítica está presente en nuestro día a día. Totalmente. Desde las noticias que vemos hasta las decisiones que toman nuestros gobiernos. Y para empezar a desentrañar este tema tan complejo, Ajá. ¿Qué te parece si empezamos por lo básico? Te parece perfecto. ¿Qué es exactamente la geopolítica? Buena pregunta. Mm, La geopolítica, como decíamos, va más allá de simples mapas y fronteras. ya veo. Se trata de entender cómo la geografía Mm, influye en la política y viceversa. ¿Tien? Es una interacción constante. Y el libro, para explicarlo mejor, ¿Sí? menciona 3 conceptos clave. Ajá. Geografía política, Ujú. política geográfica Correcto. y geopolítica. Exacto. ¿Podrías, por favor, aclarar la diferencia entre estos términos? Claro que sí. Imaginemos un río que separa dos países. La geografía política estudiaría cómo ese río, como frontera natural, influye en las relaciones entre ambos países. Ya. Tal vez facilitando el comercio Mm, o, por el contrario, actuando como una barrera defensiva. entiendo. Y la política geográfica. A ver. En ese caso, nos fijaríamos en cómo las decisiones políticas de esos países afectan al río. Por ejemplo, la construcción de una represa que modifique su caudal o la firma de un tratado que regula la navegación. Qué interesante. Ajá. Entonces, ¿Qué? la geopolítica sería como la combinación de ambas perspectivas. Exacto. No. Analizando cómo la geografía influye en la política y viceversa. Tal cual. Y para comprender mejor cómo funciona esta interacción, el libro nos propone explorar la evolución del pensamiento geopolítico. A lo largo de la historia. Ja. Desde los primeros teóricos, como Ratzel, Mm. quien comparaba los estados con organismos vivos que necesitan expandirse, Sí, sí. hasta pensadores más recientes que analizan el impacto de la globalización Claro. y la tecnología en el tablero geopolítico. Hablando de Ratzel, su teoría del espacio vital me hizo reflexionar bastante. Es una teoría muy interesante, pero también controvertida. Sí, porque por un lado puedo entender la idea de que un Estado necesita ciertos recursos para prosperar, Claro. pero por otro lado, No justifica esta teoría el expansionismo y la conquista de otros territorios. es una pregunta compleja. Sin duda. La teoría de Ratzel fue utilizada para justificar expansionismos e imperialismos. Ya veo. Pero hoy en día, en un mundo donde la cooperación internacional y el respeto a la soberanía son valores fundamentales, Claro. su aplicación resulta como mínimo polémica, Totalmente de acuerdo. ¿no crees? Sí, sí, sin duda. Y hablando de teorías que han marcado la historia, el libro también menciona la teoría del Heartland de Mackinder, Ah, sí, sí. más o menos. A ver, a ver. Si mal no recuerdo, Dime. esta teoría afirma que controlar una región específica de Eurasia, Ajá. el llamado corazón del mundo, es la clave para dominar el mundo entero. Esa es la idea central de Mackinder. Y sigue vigente esta teoría, aunque formulada a principios del siglo XX. O sea, hace más de un siglo, creo, ¿no? Sí, la teoría de Mackinder sigue siendo relevante en la actualidad. Sí, por ejemplo, pensemos en la actual tensión entre Rusia y Occidente por el control de Ucrania y sus recursos. Entiendo. Algunos analistas interpretan este conflicto a través del lente de Mackinder, Ya. argumentando que Rusia busca controlar este territorio estratégico Ah, para aumentar su poder global. es increíble cómo una teoría de hace más de un siglo puede ayudarnos a comprender conflictos contemporáneos. La geopolítica nos ofrece esas herramientas, Es fascinante. ¿verdad? Y hablando del presente, el libro también aborda un tema fundamental. A ver, dime.
los estados y las fronteras. Ah, sí, claro, un tema crucial. Sí, porque aunque a simple vista las fronteras parezcan líneas estáticas en un mapa, Ujú, en realidad sí, son elementos dinámicos, a menudo disputados y en constante cambio. totalmente. Ah, El libro nos muestra cómo la formación de los estados a lo largo de la historia ah, ha estado marcada por conflictos, acuerdos internacionales claro. y movimientos nacionalistas. Dando lugar a un mapa geopolítico en constante evolución. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de las fronteras marítimas, especialmente en el mundo globalizado, Claro. donde los recursos oceánicos son cada vez más Sin codiciados. duda, el libro explica cómo el derecho marítimo ha evolucionado para regular el acceso y la explotación de estos recursos. Pero las disputas territoriales en mares, como el Mar de China Meridional o el Ártico, Por ejemplo, demuestran que las tensiones por el control de estos espacios siguen latentes. pienso en el caso del Mar de China Meridional, Sí. donde varios países reclaman soberanía sobre islas y recursos marinos, Exacto. generando un foco de tensión constante en la región. Así es. Y hablando de tensiones, Ujú. el libro también analiza el auge y caída de imperios hegemónicos. A lo largo de la historia. No. Ujú. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de imperios como el británico Mm, o el romano? Buena pregunta. El auge de un imperio a menudo está ligado al control de recursos estratégicos, Claro. al dominio comercial Ajá. y a la proyección de poder militar. Yeah. Sin embargo, mantener esa hegemonía es un desafío constante. Entiendo. Factores como el declive económico, el surgimiento de nuevas potencias No. o la incapacidad para adaptarse a un mundo cambiante Claro. pueden llevar a su caída. Ejemplos como la pérdida de las colonias por parte del Imperio Británico Ujú. después de la Segunda Guerra Mundial Exacto. ilustran esto a la perfección. Un imperio que dominó gran parte del mundo durante siglos ¿Sí? se vio debilitado por las guerras, Claro. la competencia de otras potencias y el auge de los movimientos independentistas. Precisamente. Y al mencionar la Segunda Guerra Mundial, Y entramos en un periodo histórico crucial ya, para entender la geopolítica del siglo XX. ¿verdad? El libro nos adentra en las consecuencias de las dos guerras mundiales, conflictos que reconfiguraron el mapa geopolítico mundial. Es increíble cómo dos guerras que se originaron en Europa Sí. tuvieron un impacto tan profundo en todo el planeta. Absolutamente. La Primera Guerra Mundial, Ajá. impulsada por rivalidades económicas Claro. y nacionalismos exacerbados. Desembocó en la caída de imperios como el austrohúngaro y el otomano Correcto. y sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto aún más devastador. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, Ajá, capitalista. liderado por Estados Unidos, Exacto. y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Comenzó la Guerra Fría. Así es. Uf, menudo panorama. El mundo bipolar de la Guerra Fría estuvo marcado por una constante tensión, Claro. la carrera armamentista nuclear Imagínate. y conflictos indirectos en países como Corea y Vietnam. Uf, qué época. La caída del muro de Berlín en 1989 Ajá. marcó el fin de este periodo y la aparente victoria del modelo capitalista. Pero el mundo post-Guerra Fría no ha sido un camino de rosas. No, para nada. El libro nos habla de nuevos desafíos, Mucho. como la globalización, Sí. el auge de China Por supuesto. y la competencia por recursos como el petróleo. Cierto, la globalización ha traído consigo una mayor interdependencia económica, pero también ha intensificado la competencia por recursos, Ya. especialmente el petróleo. Y el auge de China como potencia económica y militar Sin duda, está reconfigurando el equilibrio de poder a nivel global. totalmente. Y ni hablar del impacto del cambio climático, Uf, las migraciones masivas claro. y el surgimiento de nuevos actores, Ajá. como las organizaciones terroristas. Exacto. El siglo XXI presenta un panorama geopolítico complejo Muy complejo, y en constante cambio. sin duda. Entender las claves de la geopolítica, como las que nos ofrece este libro, Y sí, es fundamental para navegar por este mundo turbulento totalmente de acuerdo. y comprender las fuerzas que lo moldean, Uf, sí, un gran desafío, ¿verdad? sin duda. Pero apasionante al mismo tiempo. Totalmente. ¿Te parece? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues continuemos explorando este apasionante mundo de la geopolítica. Me parece perfecto. A ver qué más nos depara el libro. Vamos allá. Venga. Y para entender esos desafíos, creo que es importante
profundizar en algunos de los eventos que marcaron el siglo XX, Mm, como las dos guerras mundiales Claro. y la Guerra Fría. Tienes razón. Esos eventos tuvieron un impacto tan profundo que sus consecuencias siguen resonando en el mundo actual. Sin duda. Y en el libro, precisamente, se dedica un espacio importante a analizar esos periodos. Ajá. Comenzamos con las guerras mundiales. Me parece perfecto. La Primera Guerra Mundial, como mencionamos antes, Sí. transformó profundamente Europa. No solo por la devastación y las vidas perdidas, Claro. sino porque el mapa geopolítico se reconfiguró por completo. Ya veo. Imperios que parecían inquebrantables, Ajá. como el austrohúngaro y el otomano, se desmoronaron. Dando paso a nuevos estados. Y dejando un escenario de inestabilidad económica y social. Así es. Es impactante pensar cómo un conflicto que comenzó en Europa terminó arrastrando a gran parte del mundo Sí, a una guerra sin precedentes. una guerra total. Y luego, apenas unas décadas después, el mundo se vio envuelto en otra guerra aún más devastadora, La Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. El libro explica cómo el Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania tras la Primera Guerra, generó un profundo resentimiento y un deseo de revancha. Ya veo. Además, Sí. la crisis económica de 1929 golpeó con fuerza a Europa, facilitando el ascenso de ideologías totalitarias, como el fascismo y el nazismo. Es decir, que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, En cierta forma, sí, prepararon el terreno para la Segunda, un ciclo de violencia que resulta difícil de comprender. sin duda. Y la Segunda Guerra Mundial, con su saldo de muerte y destrucción sin precedentes, no solo dejó cicatrices profundas en la humanidad, Sí. sino que también tuvo un impacto decisivo en la geopolítica global. ¿Ya? El conflicto consolidó el liderazgo de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ajá. Dos superpotencias con sistemas políticos y económicos antagónicos. Sentadas las bases para la Guerra Fría. Exactamente. Hablando de la Guerra Fría, Ujú. recuerdo que en el libro se describe Ajá. como un enfrentamiento ideológico y geopolítico Sí. entre dos bloques. Sí. El capitalista, liderado por Estados Unidos, Mm. y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Exacto. El mundo se dividió en dos esferas de influencia, con cada superpotencia buscando expandir su ideología Ya y veis, su control sobre diferentes regiones del mundo. fue una época de tensión constante, Sin duda. con la amenaza nuclear siempre presente, Siempre. lo que generó un clima de miedo e incertidumbre en la población mundial. Imagínate vivir bajo la constante amenaza de una guerra nuclear. Debió ser una época angustiante. Lo fue. Ambos bandos invirtieron enormes recursos en desarrollar armas nucleares cada vez más potentes. Y la posibilidad de una guerra a gran escala que destruyera el planeta era una realidad palpable. ¡Qué horror! Afortunadamente, esa guerra nunca llegó a ocurrir, Menos mal. pero la tensión entre las superpotencias se manifestó en otros conflictos, como la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Es decir, que la Guerra Fría no se limitó a un enfrentamiento ideológico, sino que también se tradujo en conflictos armados en diferentes partes del mundo. Así es, estos conflictos fueron escenarios de la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Y aunque Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron directamente, apoyaron a bandos opuestos, Claro. convirtiendo estos conflictos en una especie de guerra por poderes. Conflictos que lamentablemente dejaron un saldo de muerte y destrucción Sin duda. en los países donde se libraron. Exacto. Y aunque la Guerra Fría oficialmente terminó con la caída del muro de Berlín en 1989, Sus consecuencias siguen presentes en el mundo actual. en serio. Sí. La división ideológica, la desconfianza entre países Ajá. y la proliferación de armas nucleares. Son algunos de los legados de este periodo histórico. Así es. Un periodo que sin duda marcó profundamente el siglo XX Totalmente. y que nos ayuda a comprender las dinámicas geopolíticas que siguen vigentes en la actualidad. Y para comprender mejor el mundo actual, Sí, es fundamental analizar cómo la globalización ha transformado las relaciones internacionales, creando nuevas oportunidades ajá. y desafíos. Justamente el libro dedica un capítulo a la globalización y sus implicaciones geopolíticas. Es un tema clave para entender el mundo actual. Podríamos hablar un poco más sobre este tema. Por supuesto, con mucho gusto. De regreso a Biblidón. Páginas de poder para la última parte de nuestro viaje por la geopolítica. Ajá. Hemos viajado desde las teorías clásicas hasta las consecuencias de las guerras mundiales Ya. y la Guerra Fría. Y ahora es momento de sumergirnos en el mundo post-Guerra Fría.
Un mundo fascinante y complejo a la vez. Un mundo marcado por la globalización y el surgimiento de nuevos poderes, Exacto. como bien lo describe el libro Geopolítica. Claves para entender un mundo cambiante. Un libro que nos ayuda a comprender las claves de este nuevo escenario. Y aunque la caída del muro de Berlín en 1989 se vio como el triunfo del capitalismo y la democracia liberal, el camino hacia un mundo más estable no ha sido tan sencillo Para nada. como se pensó en ese momento. Han surgido nuevos desafíos. ¿Verdad? Y la globalización es uno de los más importantes. El libro habla de la globalización como un proceso que ha intensificado la interconexión económica, Sí. cultural y política entre países. Intuitivamente uno pensaría que eso es algo bueno. Claro. Pero ¿cuáles son las implicaciones geopolíticas de este fenómeno? Buena pregunta. ¿Realmente ha sido positivo para todos? Es una pregunta compleja. Sin duda. La globalización ha traído consigo oportunidades innegables. Ha facilitado el comercio internacional, la inversión y el flujo de capitales, Ajá, lo que ha impulsado el crecimiento económico de muchos países, claro. especialmente en Asia. Entiendo. Pero también ha generado mayor competencia Mm, por recursos, mercados y empleos, ya veo. intensificando las desigualdades entre países ricos y pobres. Es decir, que la globalización ha creado ganadores y perdedores. Exactamente. Y en este contexto, el acceso y control de recursos estratégicos como el petróleo Ajá, sigue siendo un factor clave en la geopolítica mundial. sin duda. El libro nos recuerda que el petróleo es la principal fuente de energía del mundo y su control es fundamental para la economía global. Y no solo eso. No. Den mención a la crisis del petróleo de 1973, Sí. un evento que demostró la vulnerabilidad de los países industrializados Ujú. frente a su dependencia del petróleo. La crisis del petróleo de 1973 fue un punto de inflexión. Totalmente de acuerdo. No solo desencadenó una recesión económica global, sino que también puso en evidencia la fragilidad del sistema energético mundial Sí, y la necesidad de buscar alternativas. exacto. Y en este escenario de globalización y competencia por recursos, surge un nuevo actor que está reconfigurando el equilibrio de poder a nivel global. Te refieres a China. A China. El ascenso de China como potencia económica y militar es, sin duda, uno de los eventos geopolíticos más importantes del siglo XXI. Su crecimiento económico sin precedentes, su inversión en modernización militar Ajá. y su creciente influencia en diferentes regiones del mundo. Han convertido en un actor clave en el tablero geopolítico. En el libro se menciona la trampa de Tucídides, Mm, una teoría que sugiere que el ascenso de una nueva potencia ajá. inevitablemente genera tensiones y conflictos Sí. con la potencia dominante. ¿Crees que esta teoría se aplica al caso de China y Estados Unidos? No lo sé. Es una pregunta difícil. La trampa de Tucídides nos recuerda que a lo largo de la historia, El ascenso de nuevas potencias ha generado fricciones con las potencias establecidas. Sin embargo, no es un destino inevitable. Ya veo. China y Estados Unidos pueden encontrar formas de coexistir pacíficamente y cooperar en áreas de interés común, Eso espero. como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo Ajá. y el comercio internacional. Eso suena esperanzador. Sin duda. Pero ¿cómo podemos navegar en este mundo cada vez más complejo e interconectado? Buena pregunta. ¿Qué nos depara el futuro de la geopolítica? El libro nos invita a reflexionar sobre las principales tendencias que marcarán el siglo XXI, la creciente importancia de Asia como centro económico y político, la intensificación de la competencia por recursos naturales, Claro. la necesidad de encontrar soluciones globales a problemas como el cambio climático y la desigualdad, Son solo algunos de los retos que enfrentaremos. desafíos importantes que requieren de nuestra atención y acción. Un futuro lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Exactamente. Y geopolítica. Claves para entender un mundo cambiante, nos equipa con las herramientas necesarias para comprender las fuerzas que moldean el mundo en que vivimos. Nos invita a analizar las dinámicas de poder, los intereses en juego y los desafíos que enfrentamos como comunidad global. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la geopolítica se convierte en una herramienta fundamental Sin duda. para navegar por la incertidumbre y tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo. A nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la geopolítica, A cuestionar las ideas preconcebidas a buscar información de fuentes diversas y a formarse una opinión crítica sobre los acontecimientos que están moldeando nuestro presente, y nuestro futuro. como decía Nicholas Burns.
Necesitarán estas materias para entender la complejidad de los problemas a los que se enfrentarán cuando dirijan el mundo. Una frase que resume la importancia de comprender la geopolítica. Hasta la próxima. Y gracias por acompañarnos en este viaje por las páginas